El correo apareció en su bandeja de entrada una noche. No tenía asunto. Era extraño, inusual, y eso lo hizo aún más intrigante, ni remitente. Dudó, el cursor flotando sobre el mensaje. ¿Qué podría ser? ¿Un error, una broma o algo más siniestro? La curiosidad, ese viejo demonio, le susurró al oído. Hizo clic. No pudo resistir la tentación de descubrir el misterio. El correo era corto. Solo un enlace y una sola palabra. Disfruta. Un mensaje tan simple pero lleno de promesas y peligros. Reconoció el enlace. Era una descarga para un mod de Minecraft. Algo que normalmente le emocionaría. Pero nunca había oído hablar de este antes. Se llamaba Minecraft, edición Caos. Un nombre que evocaba caos y desorden. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto era diferente. Algo en su interior le decía que tuviera cuidado. Sabía que no debería. Sabía que era una mala idea. Pero la curiosidad y la emoción eran demasiado fuertes. Pero la atracción de lo desconocido era demasiado fuerte. Hizo clic en el botón de descarga. No podía detenerse ahora. El archivo comenzó a descargarse. Su barra de progreso parecía arrastrarse por la pantalla como una araña. Cada segundo se sentía eterno. La descarga terminó. Apareció un icono en su escritorio. Una imagen distorsionada y pixelada del familiar bloque de hierba de Minecraft. Pero este estaba teñido de rojo, como si la sangre se hubiera filtrado en sus venas digitales. Se quedó mirándolo. Una sensación de presentimiento lo invadió. ¿Qué acababa de descargar? Hizo doble clic en el icono. La pantalla parpadeó. Por un momento, vio una imagen distorsionada. Una parodia grotesca del logo de Minecraft. Las palabras Edición Caos estaban garabateadas debajo en una fuente goteante e irregular. Entonces, la pantalla se volvió negra. Esperó. Su computadora zumbó. Sonaba forzada, como si estuviera luchando por procesar algo inmenso y terrible. Se preguntó si debería apagarla. Entonces apareció la familiar pantalla de título de Minecraft. La música del menú había desaparecido. En su lugar, había un zumbido bajo. Un zumbido discordante e inquietante. El menú en sí parpadeaba. Los colores usualmente vibrantes estaban apagados, descoloridos. Navegó hasta la opción de un jugador. El botón para seleccionar un mundo temblaba, como si algo estuviera tratando de liberarse desde adentro. Dudó. Esto no estaba bien. Esto no era Minecraft. Era algo más, algo malo. Debería cerrar el juego, eliminar el archivo, fingir que nunca vio ese correo electrónico. Pero no lo hizo. Hizo clic en el botón. Un nuevo mundo. Una pizarra limpia. Tal vez estaría bien. Tal vez solo era un error. Escribió el nombre del mundo. Nuevos comienzos. El mundo se cargó. Pero no era como ningún mundo de Minecraft que hubiera visto antes. No había montañas, ni ríos, ni estructuras. Estaba parado en una llanura plana y sin rasgos distintivos. No había colinas ni valles. Sin árboles. Sin animales. Ni siquiera una flor o un arbusto. Solo tierra gris interminable que se extendía hasta el horizonte. Y el cielo. Era un paisaje desolador. El cielo era lo más inquietante de todo. Estaba completamente negro. Ni una sola estrella. Ni siquiera una luna. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Solo un vacío inmenso que todo lo consumía. Dio un paso adelante. El silencio era absoluto. Sin viento. Sin canto de pájaros. Ni siquiera el sonido del agua. Solo el sonido de sus propios pasos digitales resonando en sus oídos. Cada paso parecía amplificarse en la nada. Sintió una creciente sensación de inquietud. ¿Dónde estaba? ¿Qué era este lugar? Intentó abrir su inventario. Parpadeaba erráticamente. Algo no estaba bien. Los objetos familiares estaban allí, pero sus texturas estaban distorsionadas. Fallando. Sintió un escalofrío. Estaba solo. Completamente solo. En un mundo que no reconocía. Se dio la vuelta y corrió. No sabía a dónde iba, solo lejos de la voz en el chat, lejos de este lugar. Mientras corría notó algo extraño. Los bloques a su alrededor se movían, cambiando, como si algo se moviera debajo de ellos. Miró hacia atrás. A lo lejos los vio. Figuras, altas y delgadas.
Estaban hechas de bloques como todo lo demás en este mundo. Pero sus formas eran incorrectas, distorsionadas, y no tenían rostro, solo superficies lisas y en blanco donde deberían estar sus cabezas. Tropezó. El miedo amenazaba con abrumarlo. Tenía que salir de aquí, tenía que escapar. Corrió hasta que no pudo más. Le ardían los pulmones. Sus piernas le gritaban que se detuviera, pero no se atrevió. Podía sentirlos detrás de él, acercándose. Arriesgó una mirada por encima del hombro. Le estaban ganando terreno. Sus movimientos eran bruscos, antinaturales, como marionetas controladas por hilos invisibles. El suelo comenzó a temblar. Aparecieron grietas bajo sus pies. Tropezó, cayendo de rodillas. Miró hacia atrás. Las figuras sin rostro estaban casi sobre él. Sus formas parecían ondear, disolverse y reformarse en los bordes, como si estuvieran luchando por mantener su forma. Intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. El suelo cedió bajo sus pies. Se hundió en la oscuridad. El pánico lo invadió. Tenía que salir. Su respiración se aceleraba y el sudor frío recorría su frente. Tenía que escapar de esta pesadilla. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido lo hacía saltar. Buscó a tientas la tecla de escape. La apretó repetidamente. La pantalla parpadeó, pero nada parecía funcionar. Por un momento, vio su escritorio, familiar y seguro, pero luego desapareció, arrebatado, como si nunca hubiera existido. La pantalla se volvió negra, un vacío que lo consumía todo. Entonces, apareció una sola palabra en texto blanco sobre la pantalla negra. Su nombre, como una sentencia, no su apodo en línea, no el nombre que usaba para esconderse, no su nombre de usuario, su nombre real, el que casi nadie conocía. Un susurro, frío y cercano, respiró su nombre desde los altavoces de su computadora, como si alguien estuviera justo detrás de él. Le envió escalofríos por la espalda, un miedo primitivo que no podía controlar. Cerró de golpe su computadora portátil, como si eso pudiera detener lo que estaba ocurriendo. Se quedó sentado allí durante mucho tiempo, con el corazón latiéndole con fuerza, mirando la tapa cerrada. El silencio era ensordecedor. No supo cuánto tiempo estuvo sentado allí. Los minutos se convirtieron en horas. Finalmente, se obligó a sí mismo a extender la mano y abrir la computadora portátil de nuevo. Temblaba. Casi esperaba ver el juego aún en ejecución. Pero no había nada. Pero la pantalla estaba en blanco. Respiró aliviado. Borraría el archivo. Ahora mismo. No dejaría rastro. Nunca volvería a hablar de esto. Se congeló. Algo no estaba bien. Un icono estaba en su escritorio. No lo había visto antes. El bloque de hierba distorsionado y manchado de sangre. Como una advertencia. Y debajo, una sola palabra. Disfruta. Como si alguien se burlara de él. El susurro volvió, aún más cerca ahora, una caricia en su oído. No estaba solo. No puedes escapar del caos. Estaba atrapado en su propia pesadilla.